Muy bien, abran su Biblia entonces a Primera de Samuel capítulo 8. Hoy comenzamos una nueva serie. La serie la hemos titulado La vida de David, un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, ¿cuántos nunca han oído hablar del rey David? Todos. Inclusive hasta han cantado acerca de su nombre en alguna ocasión. ¿Se acuerdan si alguna vez cantaron? Estas son las mañanitas que cantaba. ¿Quién? El rey David. Así es que aún aquellas personas que ni siquiera conocen mucho de la Biblia y que no conocen nada de la historia de la Biblia, en alguna ocasión han mencionado el nombre del rey David sin siquiera imaginarse que estaban hablando de un personaje bíblico. Ahora, si hablamos de la Biblia en general y de todo el contenido de la Biblia, vemos que es una historia que se está desarrollando desde el principio del mundo y hasta el fin del mundo. Y esta historia que se está desarrollando tiene un héroe. Y el héroe principal de toda la Biblia es Dios. Dios en las tres personas en las que Él existe. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Ese es el héroe principal de la historia que tenemos a través de toda la Biblia. ¿Sí? Pero sin duda, uno de los más grandes héroes que encontramos en el relato bíblico es el rey David. De hecho, después de la persona de Jesucristo, una de las personas que más se mencionan en la Biblia es el nombre del rey David. De hecho, también uno de los títulos de nuestro Señor Jesucristo y uno de los que más se mencionan también en la Biblia acerca de Él es que Él era el hijo de David. David es un personaje muy grande en Israel. Así como nosotros, por ejemplo, aquí tenemos la Cruz Roja, en Israel se tiene la estrella roja. Y la estrella roja es la estrella de David. Unas cuantas cuadras saliendo de la ciudad de Jerusalén, de los muros de la ciudad de Jerusalén, acaban de encontrar, no acaban en que apenas fue ayer, pero recientemente encontraron lo que se ha descubierto que fue la ciudad de David. Entonces es un hombre muy conocido, es un hombre que se reconoce como que fue un hombre muy grande en la historia de Israel. Era, por así decirlo, el más grande de todos los reyes que haya reinado sobre Israel. Y fue bajo su reinado que Israel tuvo su era dorada, si es que alguna vez Israel la tuvo. Se le conoce de diferentes formas, se le conoce como el pastor de ovejas de Belén, se le conoce como el adolescente que mató a Goliat, el enemigo de los ejércitos de Dios, se le conoce como el rey elegido de Dios y se le conoce también como compositor de muchos de los salmos que tanto nos gustan. Uno de mis preferidos, el Salmo 23, fue escrito por David precisamente porque él tenía ese corazón de pastor del cual habla al describir a Dios. Y si leemos el libro de los Salmos, en varios de los salmos que leemos en ese libro, podemos ver en el encabezado de ellos, Salmo de David, que escribió en diferentes ocasiones, diferentes etapas de su tiempo para expresar su deseo de que Dios lo salvara o gratitud y alabanza y adoración por lo que Dios había hecho por él. Una de las cosas que la Biblia nos dice muy claramente acerca de David es que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, busqué el significado de la palabra conforme, que viene del verbo conformar. Y el significado de la palabra conforme o conformar quiere decir que algo o alguien está dispuesto a ajustar o concordar su manera de actuar, de pensar y hasta de vivir a la forma de otro. ¿Escucharon eso? Cuando alguien es conforme, cuando alguien se conforma, está dispuesto a ajustar, a concordar con la manera de actuar y hasta la manera de vivir de otra persona. David siempre estuvo dispuesto a ajustar, a concordar su manera de actuar y de vivir a la voluntad de Dios. Siempre. Aunque a veces Dios decidió que iba a enviarle pruebas muy difíciles, aunque a veces Dios decidió que iba a ser perseguido, aunque a veces Dios decidió que
iba a quebrantarlo como ningún hombre ha sido quebrantado antes, excepto Jesucristo. De todas maneras, David siempre estuvo a ajustar, a concordar su manera de actuar y hasta de vivir a la voluntad de Dios. Ese es un gran título, es una gran cosa que se puede decir acerca de nosotros, si es que se puede decir que nosotros somos hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Ahora, se tiene la tendencia a pensar que esto quiere decir que David siempre cumplió la voluntad de Dios, que David fue un hombre perfecto. Y cuando nosotros pensamos en que nuestro deseo es ser como David y ser esa persona que es conforme al corazón de Dios, pensamos que es algo inalcanzable. Porque no somos perfectos. Porque seguimos pecando y fallándole a Dios. Porque no siempre estamos dispuestos a ajustar, concordar nuestra manera de actuar y de vivir a la voluntad de Dios, porque a veces la voluntad de Dios hace que vengan cosas muy difíciles a nuestra vida. Enfermedades nuestras y de otras personas. Accidentes en nuestra vida y en las de otras personas que amamos. A veces hay falta de trabajo. A veces no hay lo suficiente para poder solventar todo lo que nosotros pensamos que son nuestras necesidades. A veces tenemos enemigos que nos atacan de la misma manera que los enemigos de David lo atacaron a él. Y cuando esas cosas suceden, a veces no las vemos como la voluntad de Dios. Y porque no las vemos como que eso puede ser la voluntad de Dios para nuestras vidas, no estamos dispuestos a ajustar, concordar nuestra manera de actuar y de vivir a la voluntad de Dios. Sino todo lo contrario. Entonces, cuando oímos que David fue un hombre conforme a la voluntad de Dios, decimos, Señor, yo quiero ser así, pero porque pensamos que eso significa que tendríamos que ser perfectos, tendríamos que cumplir siempre con la voluntad de Dios, desistimos de buscar tener ese tipo de vida. Sin embargo, quiero decirles algo, y a lo mejor esto los va a asombrar a muchos. David no era perfecto. David tenía muchos defectos y también cometió pecados en contra de Dios. Cuando yo era niño e iba a la iglesia de Nazareno de Mexicali, muchas veces me enseñaron la historia de David. Pero acuérdense, dije cuando era niño. Y me enseñaron acerca del pastorcillo que cuidaba las ovejas. Me enseñaron acerca del joven que mató a un gigante con una honda y con una piedra. Me enseñaron las grandes cosas heroicas que David había hecho y todas las cosas que había hecho para el Señor, etcétera, etcétera. Pero luego cuando llegué a la adolescencia me aparté de la iglesia y ahí fue donde se quedó mi conocimiento de la historia de David. Años después, ya como adulto, volví a la iglesia y cuando empezamos a tratar con el tema de David, llegaron a mis oídos una nueva descripción de David. Una descripción de un hombre que cometió adulterio con la mujer de otro hombre. La historia de un hombre que había ideado y manipulado las cosas para matar al esposo de esa mujer porque la mujer había quedado embarazada de él, de David, y como el marido no quiso ir a tener relaciones con ella, sino que decidió ser más bien fiel a sus hombres que estaban en el campo de batalla, David ideó matarlo, así es que también fue un asesino. Me encontré con un David vengativo, que al final de su vida le dice a su hijo Salomón todo lo que puede esperar que venga contra él y cómo lo iban a atacar, y le dejó encargado que se vengara por él de algunas de las personas que le habían hecho daño. Yo me quedé asombrado, dije, ¿este no es el David que yo conozco? El David que yo conozco es un buen hombre. El David que yo conozco se me dice que es un hombre conforme al corazón de Dios. El David que yo conozco era perfecto. Pero lejos de ello, David no era perfecto. El rey y la nación que este rey lideraba iban a pagar un precio muy alto por las transgresiones de este rey, como vamos a ver más adelante en esta serie de estudios. Y eso es algo que quiero que mantengan en mente hoy.
Porque hoy quiero que salgan de aquí pensando que todos ustedes y todas ustedes pueden ser personas conforme al corazón de Dios, no porque sean perfectos, perfectas, no porque vayan de ahora en adelante jamás a ofender a Dios, sino porque hoy van a decidir que van a estar dispuestos a alinear su vida, su manera de pensar, su manera de actuar, todo lo que los hace quienes son, a la voluntad de Dios, aunque la voluntad que Dios tenga para sus vidas en este momento, en esta etapa de su vida, no sea lo que ustedes piensan que debe ser. Y que aún a través de las luchas, aún a través de las pruebas, aún a través de las dificultades, haya en ustedes ese deseo de ser un hombre, una mujer conforme al corazón de Dios, de nuevo, no porque son perfectos, sino porque desean agradar al Señor. En 1 de Samuel capítulo 13, en el versículo 14, en la versión Reina Valera contemporánea, dice lo siguiente. 1 de Samuel 13, 14 dice, ahora tu reinado no durará mucho. Dios hablándole a Saúl, del cual vamos a hablar en un momento. Y luego le dice, el Señor ha buscado un hombre que actúe como ¿a quién? A Él le agrada. Y ya lo ha escogido para que reine sobre su pueblo, ya que tú, Saúl, no pudiste obedecer a lo que Él te mandó. Vean, el Señor ha buscado un hombre que actúe como a Él le agrada. No que sea perfecto, no que no peque, no que siempre cumpla sin desviarse ni un milímetro de su voluntad, sino alguien que haga o que actúe como a Él le agrada. Entonces el rey David, pero como ya dijimos, David era un pastor, David, vamos a ver, era uno de los más jóvenes de su familia. ¿Cómo es que el rey David vino a ser el rey David? Vamos a leer bastante hoy, así es que prepárense, ¿sí? El rey David viene a ser rey después de que Dios había rescatado a los hijos de Israel de Egipto. Después del éxodo, la nación de Israel fue gobernada por diferentes jueces, de donde tenemos el libro de los jueces. Y la historia de la nación de Israel es una historia llena de caos y conflicto. Mucho caos, mucho conflicto en la nación de Israel. Tenemos también otra tendencia de pensar que porque son el pueblo escogido de Dios, de alguna manera todo lo que ellos hacían o todo lo que pudieran hacer o todo lo que pensaban hacer siempre iba a ser bueno. Pero era un reino que estaba lleno de caos y de conflicto. De hecho, en el libro de los jueces encontramos un dicho que describe a la perfección lo que estaba pasando en ese tiempo. En Jueces capítulo 17, en el versículo 6 dice, en aquellos tiempos no había rey en Israel y cada quien hacía lo que le parecía mejor. En aquel tiempo no había rey en Israel y cada quien hacía lo que le parecía mejor. Yo creo que los tiempos no han cambiado mucho, ¿no es cierto? Hoy está sucediendo lo mismo. Nosotros no tenemos rey, tenemos presidentes. El único rey que debe reinar sobre nuestras vidas es el Señor Jesucristo. Pero la mayoría de la gente no lo acepta como rey, no lo acepta como Señor. Y muchos de aquellos que dicen ser sus súbditos lo aceptan en ciertas cosas que les parece bien aceptarlo, pero no en otras cosas que no van de acuerdo con su manera de pensar, no van de acuerdo con su mente progresiva o no van de acuerdo con aquellas cosas que ellos quieren en su vida. En aquellos tiempos, de nuevo, no había rey en Israel y cada quien hacía lo que le parecía. Samuel fue el último de estos jueces y el libro que lleva su nombre nos cuenta cómo fue la historia al final de su vida. Para cuando Samuel muere, el pueblo de Israel estaba cansado del desorden y quería tener un rey. Ahí en 1 de Samuel capítulo 8, que es en donde les pedí que abrieran su Biblia, por favor. Leemos los primeros 5 versículos y noten lo que dice. Cuando Samuel envejeció, nombró como caudillos a sus hijos para que guiaran al pueblo de Israel. Su primogénito se llamaba Joel y su segundo hijo se llamaba Abías. Los dos eran caudillos en Berseba. Su versión 60 puede ser que diga jueces.
Pero, dice el versículo 3, no siguieron el ejemplo de su padre, sino que se dejaron llevar por la avaricia, pues aceptaban sobornos y corrompieron la impartición de justicia. Por eso todos los ancianos israelitas fueron a Ramá para hablar con Samuel y le dijeron, es un hecho que tú ya eres viejo y que tus hijos no siguen tu ejemplo. Por lo tanto, escógenos un rey como los que tienen, noten, todas las naciones para que nos gobiernen. Noten, Samuel estaba por morir. Samuel iba a ser el último de los jueces. Los hijos de Samuel no estaban siguiendo el ejemplo que él les había estado dejando. Y el pueblo estaba asustadísimo, pensando en que los hijos de Samuel iban a ser los próximos jueces. Y lo que piden es que Samuel les ponga un rey sobre ellos para que los gobierne. Y noten una de las razones por las que quieren ese rey, cómo lo tienen todas las naciones. Querían ser igual que el resto del mundo. Querían ser igual que el resto de las naciones que estaban alrededor de él. Queremos ser como el resto de los países. Queremos dejar de ser diferentes, apartados, un pueblo peculiar. Porque el pueblo de Israel era un pueblo peculiar, así lo llama Pedro, de hecho, en Primera de Pedro. Querían ser como el resto del mundo. Sí. Es triste cuando un pueblo, una nación, inclusive el individuo que es parte del pueblo de Dios dice, quiero ser como el resto del mundo. Sí, soy cristiano, pero hay ciertas cosas con las que no estoy de acuerdo. En esas quiero ser como el resto del mundo. Sí, soy cristiano, sí creo en Cristo, pero hay ciertas cosas que yo pienso como mucha otra gente piensa que la Biblia dice que son anticuadas, no son para nuestro tiempo. Así es que en esas cosas yo quiero ser como el resto del mundo. Sí, yo sé que la Biblia habla de santidad, yo sé que la Biblia habla de obedecer a Dios, yo sé que la Biblia habla en contra de la homosexualidad, yo sé que la Biblia habla en contra del asesinato, yo sé que la Biblia habla en contra de algunas cosas, pero el mundo ha progresado, el mundo ha cambiado y en esas cosas yo quiero ser como el mundo. Qué triste, porque las personas que tienen ese estilo de vida no son ni frías ni calientes, son tibias. Y el Señor Jesucristo nos dice muy claramente lo que Él siente ganas de hacer con los tibios. ¿Se acuerdan? ¿Los quiere qué? Vomitar. Dice, preferiría que fueran o fríos o calientes. Que fueran tan fríos que se avientan al mundo y hacen todo lo que el mundo y no les importa un cacahuate lo que la Biblia diga. Disfruten el mundo todo lo que quieran. O que sean calientes. Que se aparten, que se santifiquen, que dejen todo lo que el mundo ofrece y sean completamente para mí. Las cosas que han pasado y las que veo que están por pasar, aun cuando estamos buscando someternos a Dios, aun cuando estamos buscando tener un corazón conforme al corazón mismo de Dios, a veces parece ser que no están dando resultado, no están saliendo como nosotros esperamos que salgan. Y así que preferimos adoptar ciertas prácticas y filosofías y cosas del mundo. A menudo cuando las cosas se ponen difíciles en las naciones, el hombre tiene la tendencia a poner su vista ¿en quiénes? ¿En Dios? ¿En su familia? ¿Podemos estar todos de acuerdo en que nuestra nación está en una encrucijada ahorita? ¿Y en quién está buscando poner su fe, su confianza el hombre? ¿En una o en el otro? ¿No es cierto? Si ustedes son ciudadanos, una de sus más grandes luchas que debe haber en su vida ahorita es por quién voy a votar. Debe haber una lucha tremenda en ustedes por escoger a uno de los dos candidatos que tenemos delante para votar por ellos para ser el próximo presidente o la próxima presidente, Dios guarde la hora. Debe de haber una lucha tremenda, porque no hay en realidad de dónde escoger. Pero creemos que uno de los dos, hasta cierto grado, va a ayudar a que este país salga del
embrollo tan grande en el que se ha metido por los últimos 50 años. Y saben que el único que puede hacer eso es Dios. Es Dios. Tenemos que votar por uno de los dos que Dios tiene delante de nosotros para votar por ellos. O votar por un tercer candidato, que los hay. Pero tenemos que pensar en qué repercusiones va a traer la presidencia de cualquiera de los dos candidatos. Y tenemos que tomar una decisión no basado en nuestro corazón, lo que nuestro corazón nos dice, sino basado en lo que nuestro cerebro nos dice. El voto tiene que ser ejercido de acuerdo a lo que pensamos, nuestro pensamiento, no lo que el corazón nos dice. Pero ese es otro sermón. No podemos entonces poner nuestra esperanza en los políticos, no podemos entonces poner nuestra esperanza en los hombres, tenemos que poner nuestra esperanza en Dios. Y aquí el pueblo de Israel estaba tan desesperado por todo lo que estaba pasando y estaba tan asustado porque los hijos de Samuel no estaban siguiendo su ejemplo, que dicen, ponnos un reino, escógenos un reino para que seamos como el resto del mundo. Sigan leyendo ahí en 1 Samuel capítulo 8, ahora en el versículo 6 y hasta el 9. Se nos dice, pero a Samuel no le agradó esta respuesta de dar al pueblo un rey que lo gobernara. Entonces oró al Señor. Y el Señor le dijo, atiende todas las peticiones que te haga el pueblo. Y le dice, no te han rechazado a ti, sino a mí. Pues no quieren que reine, que yo reine sobre ellos. Están haciendo contigo lo que han hecho conmigo desde que los saqué de Egipto. Me están dejando para ir y servir a otros dioses. Tú atiende a sus peticiones, pero aclárales todos los inconvenientes y muéstrales cómo los tratará quien llegue a ser su rey. ¿Se fijan lo que está diciendo aquí el Señor? Está diciendo, Samuel, no te enojes. No es contra ti que están hablando, no te están rechazando a ti cuando te están pidiendo que pongas rey sobre ellos. Me están rechazando a mí. Me están haciendo a un lado a mí porque no quieren que yo gobierne sobre ellos. No quieren que yo reine sobre ellos. Prefieren un rey terrenal a ponerme a mí como su rey. Prefieren seguir a un hombre que seguirme a mí. Y de nuevo, eso es lo que hacemos cuando en algún área de nuestra vida decidimos que no vamos a darle entrada a Dios y la vamos a guardar para nosotros mismos y la vamos a vivir conforme al mundo y no conforme a su palabra, nos dice. Estamos diciéndole, Dios, mira, para algunas cosas tú eres muy buen Dios, ¿ok? Digo, para eso de sanar, te avientas, ¿ok? Para eso de proveer para todas nuestras necesidades, y qué bárbaro cuando decides dar, oh, Dios mío, eres el Dios más espléndido de todo el mundo. Sí, cuando finalmente decides defender a tu pueblo, eres el más poderoso, no hay quien te llegue ni a los talones. Pero aquí en esta área de mi vida, ya te he dejado actuar por algún tiempo y no estás haciendo absolutamente nada. Así es que, ¿sabes qué? Aquí en esta área de mi vida, déjamela a mí, ¿sí? Digo, es mi vida, yo sé mejor que nadie cómo gobernarla. O para este problema que tengo aquí, déjame ir con el psicólogo, con el psiquiatra, o déjame hablar con mis amigos, o qué sé yo. Pero en esta área de mi vida tú no tienes experiencia, Señor. Digo, ¿alguna vez has tenido esposa? Tú no sabes lo que es que te digan, ay, plánchatelo tú mismo. Tú no sabes qué es lo que te digan, tatúaste algo de cenar. Y las esposas también podrían decir, Señor, tú no eres mujer. No sabes lo que es tener un esposo como mi esposo. Ni para sacar la basura se acomide. Deja los calzoncillos tirados en el baño para que yo los recoja. Señor, en eso tú no entiendes, tú no sabes, tú no agarras la onda, déjame a mí hacer. Estamos diciéndolo, quítate. En este aspecto de mi vida, quítate, yo sé hacerlo mejor que tú. Y el Señor le dice a Samuel, ¿sabes qué te están pidiendo rey? Dales rey. Pero adviérteles lo que van a tener que pasar si tienen rey. De nuevo, 1 Samuel capítulo 8 y versículo 10, vamos a leer hasta el versículo 22, sigue diciendo, Samuel comunicó al pueblo que pedía un rey todo lo que el Señor había dicho. Le dijo, el rey que ustedes ahora piden les quitará a sus hijos para ponerlos como soldados en sus carros de guerra.
Unos serán jinetes de su caballería e irán abriéndole paso a su carruaje. A otros los pondrá al mando de 1000 soldados y a otros al mando de 50 soldados. A otros los pondrá a labrar sus campos y a levantar sus cosechas. Y a otros los pondrá a fabricar sus armas y los pertrechos de sus carros de guerra. También les quitará a sus hijas para convertirlas en perfumistas, cocineras y panaderas. Además les quitará sus mejores tierras y sus viñedos y olivares, y todo eso se lo entregará a sus sirvientes. Les quitará también la 10ª parte de sus granos y de sus viñedos para pagarles a sus oficiales y a sus sirvientes. Les quitará sus siervos y siervas y sus mejores jóvenes y sus asnos y bueyes para que trabajen para él. También les exigirá la 10ª parte de sus rebaños y ustedes pasarán a ser sus sirvientes. El día que ustedes elijan su rey lo van a lamentar, pero el Señor no les responderá. El pueblo no le hizo caso a Samuel, sino que dijo: no será así. Y como dé lugar, tendremos un rey. Así seremos como todas las naciones y nuestro rey nos gobernará y saldrá al frente de nosotros y presentará batalla por nosotros. Samuel oyó todo lo que decía el pueblo y se lo hizo saber al Señor. Y el Señor respondió en el versículo 22, atiende a su petición y ponles un rey que los gobierne. Y entonces Samuel les pidió a los israelitas que regresara cada uno a su ciudad. Noten, Dios aquí a través de Samuel les está diciendo todo lo que van a tener que pasar el momento en el que les ponga rey. Les va a quitar a sus hijas, les va a quitar a sus hijos, les va a quitar el 10%. Van a tener que pagarle diezmo, no solamente de sus cosechas, sino de sus ganados. Va a usarlos para que les sirvan a él. ¿Les importó? Para nada. No les importó. ¿Saben que a veces, de nuevo, lo mismo sucede con nosotros como sus hijos? La palabra de Dios nos advierte lo que va a suceder si seguimos tal o cual camino, si adoramos a otros dioses, si desobedecemos su palabra, las consecuencias de vivir como nosotros queremos y no de acuerdo a lo que la voluntad de Dios dice y no de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice y las consecuencias de ser tibios y no fríos o calientes. Y a veces actuamos como que no nos importa. Decimos, sí, ya sé, pero esto no es para mí ahorita. Los jóvenes son muy aptos a decir eso, ¿verdad? Esto no es para mí ahorita. Ahorita estoy demasiado joven. Tengo que divertirme. Tengo que experimentar el mundo. Tengo que saber de lo que se trata. Tengo que probar de todo cuanto pueda probar para que nadie me diga, para que nadie me cuente. Y luego algunas de sus acciones traen consecuencias bastante serias a sus vidas. Y van con el papá o la mamá y les decimos, ¿te acuerdas cuando te advertí, hijo, que si hacías esto iba a pasar? Sí. ¿Te mentí? No. ¿Está pasando tal y como te dije? Sí. ¿Estás aprendiendo de tu error? Sí. Y a veces vuelven a hacerlo. Y vuelven a sufrir las consecuencias. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto están diciendo, no me importa. Lo que me importa es lo que yo quiero. Y así el pueblo le dice a Samuel, acomodé lugar. Vamos a tener el rey. Pero la historia no termina ahí, sigue en el capítulo 10, los versículos 1 al 9, lean conmigo. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl, luego lo besó y le dijo, el Señor te ha ungido para que seas el rey de su pueblo Israel. Hoy, después de que los despidamos, vas a encontrar a 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en Celsa, en las tierras de Benjamín. Ellos te dirán que ya fueron halladas las asnas que andabas buscando y que tu padre ya no está preocupado por las asnas, sino por ustedes, pues no sabe qué les ha sucedido. Sigue tu camino y cuando llegues a la encina de Tabor, te encontrarás con 3 hombres que van a adorar a Dios a Betel. Uno de ellos llevará 3 cabritos, otro 3 tortas de pan, el tercero un odre de vino. Después de saludarte, ellos te darán 2 panes y los debes aceptar. Cuando llegues a la colina de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y luego de que entres en la ciudad, te encontrarás con un grupo de profetas que descienden del santuario que está en el cerro. Irán profetizando y tocando salterios, panderos, flautas y arpas. En ese momento el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con su poder y profetizarás con ellos
y el cambio en ti será notable, pues actuarás como si fueras otro hombre. El capítulo 8 y el capítulo 10, en el capítulo 9 se pierden unas asnas del padre de Saúl. Saúl va a buscarlas con uno de sus siervos y mientras las anda buscando, llega a un lugar en donde está Samuel, va a pedirle consejo de dónde buscar esas asnas. El Señor le indica que él es el elegido, el ungido, que él va a escoger para el rey y lo toma y lo unge como rey y le dice que el Espíritu del Señor va a venir sobre él con su poder y va a profetizar como los otros profetas. Y el cambio, le dice ahí al final del versículo 6, le dice, el cambio en ti será notable, pues actuarás como si fueras otro hombre. En otras palabras, te va a cambiar completamente. De la persona que eres a la persona que Él va a usar como su rey. Te va a cambiar completamente de adentro para afuera por el poder del Espíritu. Y es asombroso, ¿no es cierto?, el cambio que el Espíritu de Dios puede hacer en los hombres, en las mujeres, cuando estos se entregan en espíritu, alma y cuerpo a cumplir con el llamado que Dios tiene sobre sus vidas, ¿no es cierto? Es asombroso el cambio que Él puede hacer en las vidas de las personas. Ahora, todos los que estamos aquí, que somos cristianos, que el Señor Jesucristo ha venido a ser parte de nuestra vida, el Señor Jesucristo ha venido a morar en nosotros por el poder de su Espíritu Santo, sabemos que aún no somos perfectos, ¿cierto? ¿O hay algún perfecto aquí entre nosotros hoy que no haya venido la semana pasada? No hay ningún perfecto aquí entre nosotros, ¿ok? Pero también todos los que estamos aquí, que hemos sido hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús y que su Espíritu Santo mora ahora en nosotros, sabemos que no somos lo que éramos antes de venir a Él, ¿cierto? Y ese es un testimonio al poder maravilloso del Espíritu de Dios cuando nosotros permitimos que entre y nos tome de adentro hacia afuera y nos empiece a transformar, nos empiece a cambiar, nos empiece a hacer esas criaturas nuevas que nos dice en 2 Corintios 5:17 que somos. Porque si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. Todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Entonces no estamos todavía en donde tenemos que estar, pero ya no estamos en donde estábamos antes de Cristo. Y debemos dar gloria a Dios por ello, porque vemos constantemente el cambio que Él ha estado trayendo a nuestras vidas y cómo Él nos ha estado ayudando a ver las cosas como Él las ve. Ahora miren los siguientes versículos ahí de 1 Samuel 10. En el versículo 7 dice, cuando sucedan estas señales, haz lo que te venga a la mano a hacer, porque Dios está contigo. Versículo 8 dice, recuérdense de este versículo, recuerden lo que dice. Versículo 8 dice, luego te adelantarás para llegar a Gilgal antes que yo. 7 días después yo me reuniré contigo y juntos iremos a ofrecer holocaustos y ofrendas de paz al Señor. Espérame hasta que yo llegue y te indique lo que debes hacer. En cuanto Saúl le dio la espalda a Samuel para irse, Dios le cambió todo su carácter. Y ese mismo día sucedió todo lo que Samuel le había dicho. Noten ahí por favor en el versículo 28, le da instrucciones muy claras, le dice, luego te adelantarás para llegar a Gilgal antes que yo. 7 días después de que Saúl llegara a Gilgal, yo, Samuel, voy a reunirme contigo. Y luego noten lo que les dice, las instrucciones tan claras que le dan, y juntos iremos a ofrecer holocaustos y ofrendas de paz al Señor. Y luego le dice, espérame hasta que yo llegue y te indique lo que debes hacer. Ahora no se olviden de lo que Samuel está diciendo aquí a Saúl, porque esto va a tener un significado muy grande más adelante. Ahora hay comentaristas que difieren en cuanto a la línea de tiempo, pero si seguimos meramente el texto de la Biblia, sabemos que este hecho del que está hablando aquí Samuel con Saúl va a pasar como en unos 2 años todavía, antes de que Saúl llegara a esa ciudad de Gilgal. Sigamos leyendo en 1 Samuel 10, los versículos 17 al 24, dice, más tarde Samuel pidió al pueblo que se reuniera ante el Señor en Mizpah, y les dijo a los israelitas, así dice el Señor, el Dios de Israel, yo los saqué a ustedes de Egipto, yo los libré del poder de los egipcios y de todos los reinos que los afligían, pero ustedes me rechazan como su Dios, aunque yo los protejo de todas sus aflicciones y angustias. Y ahora quieren que los gobierne un rey. Pues ya que piensan así,
preséntense ante mí el Señor en el orden de sus tribus y familias. Y una vez que se reunieron todas las tribus de Israel, Samuel ordenó a que se acercara a la tribu de Benjamín, y luego hizo que se acercara a la tribu de Benjamín en el orden de sus familias, y luego pidió que se acercara a la familia de Matri, y de ahí pidió que se acercara a Saúl, hijo de Cis. Y lo buscaron entonces, pero no lo hallaron. Así que le preguntaron al Señor por qué Saúl no estaba ahí, y el Señor les dijo: búsquenlo entre el equipaje, pues ahí está escondido. Entonces fueron a buscarlo ahí, lo pusieron en medio del pueblo, y todos pudieron ver que Saúl, noten, era más alto que todos. No había quien le llegara a los hombros. Y Samuel le dijo a todo el pueblo: ante ustedes está el hombre que, noten esto, el Señor ha escogido. Como pueden ver, no hay otro en el pueblo, nadie que se le compare. Y el pueblo lo aclamó alegremente y gritaba: viva el rey. Noten, Saúl era el hombre más alto de Israel. Nadie le llegaba a los hombros. Sí, él era de una estatura impresionante. Todos los demás eran chaparritos, curiositos, así como un servidor, ¿verdad? Pero todos los demás estaban altísimos. Se podía saber inmediatamente quién era el más grande, quién era el más fuerte, quién era el que tenía el porte para ser rey. Y porque el Señor lo eligió, todo el pueblo pudo ver que Dios había elegido bien, pero fue en cuanto a lo que el hombre mira. Dios eligió a Saúl porque a través de Saúl iba a enseñarles una lección más adelante, cuando viniera a la escena David. Pero el pueblo lo miró y se impresionó y empezó a gritar: ¡viva el rey! En el capítulo 11, Saúl derrota a los amonitas, y en el capítulo 13, después de haber reinado por solo 2 años, comienza a luchar contra los filisteos. Pero algo sucede y Saúl comienza lo que sería el principio del fin de su reinado. Lean conmigo en 1 Samuel capítulo 13, los versículos 1 al 14. Cuando Saúl tenía, en algunas versiones dice 30 años, y había reinado ya 2 años sobre Israel, escogió 3,000 israelitas y 2,000 los tenía en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá. Jonatán era su hijo de Benjamín. El resto del pueblo lo envió de regreso a su casa. Y Jonatán atacó la guarnición filistea que estaba en la colina, y los filisteos lo supieron. Entonces Saúl ordenó tocar la trompeta por todo el país para que lo supieran los hebreos. Todo Israel supo que Saúl había atacado la guarnición de los filisteos, y supo también que Israel se había vuelto odioso a los filisteos. Así que se unieron y marcharon a Gilgal para seguir a Saúl. Pero también los filisteos se reunieron para pelear contra Israel. Contaban, noten, con 30,000 carros de guerra, 6,000 soldados de caballería y un ejército incontable como la arena del mar. Subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Y cuando los soldados de Israel se vieron acorralados, porque el pueblo estaba en apuros, se escondieron en cuevas y en fosos y en peñascos y tras las rocas y en cisternas. Algunos de los hebreos cruzaron el Jordán en dirección a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl se quedó todavía en Gilgal. Todo el pueblo lo seguía, pero iba temblando de miedo. Noten el versículo 8. Saúl esperó ahí 7 días, de acuerdo con el plazo que Samuel le había fijado. Pero, noten la palabra pero ahí. Como no llegaba Samuel, el pueblo empezó a desertar. Versículo 9, entonces Saúl ordenó que traigan un holocausto y ofrendas de paz, y ofreció holocausto. Saúl estaba terminando de ofrecer el holocausto cuando llegó Samuel. Saúl salió a darle la bienvenida, pero Samuel le dijo: ¿qué es lo que has hecho? Y Saúl le respondió: me di cuenta de que el pueblo estaba desertando, y como tú no venías y los filisteos estaban reunidos en Micmas, pensé: ahora los filisteos van a venir a Gilgal para luchar contra mí, y yo no he implorado la ayuda del Señor. Así que me armé de valor y ofrecí holocausto. Pero Samuel le dijo a Saúl: lo que has hecho es una locura. No obedeciste lo que el Señor tu Dios te ordenó hacer. Si hubieras obedecido, el Señor habría confirmado para siempre tu reinado sobre Israel. Ahora tu reinado no durará mucho. El Señor ha buscado un hombre que actúe como a Él le agrada, y ya lo ha escogido para que reine sobre su pueblo, ya que tú, noten, no pudiste obedecer lo que Él te mandó.
¿Se acuerdan lo que le había dicho Dios a Saúl a través de Samuel? Vete a Gilgal, 7 días después yo voy a llegar ahí, y cuando yo llegue, tú y yo juntos vamos a ir delante del Señor y vamos a ofrecer holocaustos y sacrificios de paz. Espérame a que yo llegue. No hagas nada. Nada más espera. Pero ¿qué sucedió? Empezó a desertar la gente, miró el ejército que tenía delante de él como mucho más grande y más poderoso. ¿Y qué hace? Desobedece a Dios por temor a lo que el hombre le pudiera hacer. Mis hermanos, es un error tan grande. Es un error tan grande cuando por temor a que Dios no vaya a cumplir con lo que nos ha dicho, por temor a que Dios no vaya a hacer lo que Él nos ha dicho que Él es el único que puede hacer, por temor a lo que el hombre nos pueda hacer, decidimos desobedecer a Dios. Decidimos hacer su palabra a un lado. Decidimos que Dios no está aquí, su profeta no está aquí, los filisteos me están atacando. Tienen más hombres que yo, tienen carros de guerra, mi pueblo está huyendo, mis hombres están huyendo, no quieren pelear. Yo sé que Dios me dijo que esperara a Samuel, que cuando él viniera íbamos a presentar holocaustos y sacrificios de paz, pero no me puedo esperar más. Tengo que hacer algo, tengo que tomar cartas en el asunto, porque si no lo hago yo, nadie lo va a hacer. No levanten la mano, pero alguna vez se han encontrado en esa situación y han dicho, ya estoy cansado o cansada de esperar. Ya no puedo esperar más. Tengo que hacer algo yo, porque si no lo hago yo, nadie lo va a hacer por mí. Y noten que Saúl pensó que todo estaba bien. Saúl pensó que, hey, no importa, de todas maneras, presenté sacrificios, presenté holocaustos, todo está bien con Dios, lo hice para consultarlo a Él. Pero Dios le había dicho muy claramente que no lo hiciera, que esperara a Samuel. Y decidió que lo iba a hacer. ¿Y qué sucede? El Señor decide ahí mismo, voy a quitarle el reino. No va a ser rey por mucho tiempo. Y ya, de hecho ya tengo yo visto a quién va a ser al que voy a poner en su lugar. ¿Y por qué? ¿Por qué fue que el Señor decidió eso? Samuel le dice a Saúl ahí en la última parte del versículo 14, ya que tú no pudiste obedecer lo que el Señor te mandó. Mis hermanos, la desobediencia a Dios trae consecuencias. Y a veces Dios tiene algo mucho mejor planeado para nosotros de lo que nosotros nos podemos imaginar. Solamente tenemos que ser pacientes. Tenemos que creerle, tenemos que poner nuestra fe en Él, tenemos que desear lo que Él desea, tenemos que estar dispuestos a alinear nuestro corazón con lo que su corazón nos ha dicho. Y no desesperarnos, nos desesperamos, somos tan desesperados, vivimos en la era de las microondas, ¿no es cierto? Metemos la chimichanga al microondas y le ponemos 30 segundos y estamos 30 segundos, pero si yo me estoy muriendo de hambre, me tengo que esperar, todavía faltan 15. No tenemos paciencia ni para Dios. No tenemos paciencia para dejarlo obrar, para dejar que las cosas que Él nos dice que va a hacer las haga en el tiempo que Él tiene determinado que las va a hacer. No le queremos adelantar. Acuérdense, somos seguidores de Cristo, no somos los guías de Cristo. Pero a veces somos como los niños en Disneylandia, ¿verdad? Vamos a ir a Cars Land. Sí, vente pues, vente. Y ahí lo llevan jalándolo a uno porque quieren ir a Cars Land y no van a poder subirse porque la cola está tan larga. Vente, tenemos que ir, tenemos que apurarnos. Así a veces estamos nosotros con Dios. Ok, ya sé que me dijiste que íbamos a llegar, pero vente porque ya estoy desesperado, no veo para cuándo. Y a veces terminamos desobedeciendo a Dios. Saúl no hizo lo que Dios le ordenó y por eso Señor le dijo a Samuel, noten ahí brínquense por favor a Samuel 15.
en el versículo 10. Perdón, en el versículo 1. Porque Samuel recibe otra orden de parte de Dios. Y vamos a tener que apurarnos aquí un poco. Samuel recibe otra orden de parte de Dios en 1 Samuel 15:1 y le dice: tiempo después Samuel le dijo a Saúl: el Señor me ha enviado a ungirte como rey de Israel, su pueblo. Por lo tanto, debes prestar atención a lo que el Señor te ordene. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: voy a castigar a Amalec por el mal que le hizo a los israelitas cuando los atacó al salir de Egipto y les impidió que siguieran su camino. Ve, castiga a Amalec. Quizás todos nos acordamos que el Señor le dijo: ve y acaba con todo lo que Amalec tenga. Pero Saúl no hizo lo que Dios le ordenó que hiciera. Y por eso noten ahora en el versículo 10 lo que el Señor le dice a Samuel. 1 Samuel 15, versículo 10. Pero el Señor le dijo a Samuel: estoy muy disgustado por haber hecho rey de Israel a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha cumplido con lo que le ordené hacer. Cuando Samuel oyó esto, se llenó de pesar. Toda esa noche le estuvo rogando al Señor por Saúl. Al amanecer se levantó y fue a buscar a Saúl, y le avisaron que había estado en Carmel, donde había levantado un monumento, pero que había regresado a Gilgal. Cuando Samuel llegó a donde estaba Saúl, éste le dijo: que el Señor te bendiga. Ya cumplí, noten, con lo que el Señor me ordenó hacer. Pero Samuel le respondió: entonces, ¿qué son esos balidos de ovejas y esos bramidos de vacas que llegan a mis oídos? Y Saúl le respondió: esos animales fueron traídos de Amalec. El pueblo dejó con vida a las mejores ovejas y vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios. Todo lo demás fue destruido. El Señor le había dicho que destruyera todo. No lo hizo. ¿Y ahora quién le echa la culpa? Al pueblo. Cómo tenemos la tendencia a echar la culpa a otras personas de lo que no hacemos cuando Dios nos dice que hagamos algo, ¿no es cierto? Si no hubiera sido por Él, yo hubiera hecho lo que Dios me mandó a hacer. Si no hubiera sido por ella, yo hubiera hecho lo que Dios me mandó a hacer. Si no hubiera sido por mi patrón, yo hubiera hecho lo que Dios me mandó a hacer. Y todo el mundo tiene la culpa de que no haya yo hecho lo que Dios me mandó a hacer, excepto yo, que no hice lo que Dios me mandó a hacer. Versículo 16 sigue diciendo: pero Samuel le dijo: escucha bien lo que el Señor me dijo durante la noche. Y Saúl le respondió: te escucho. Samuel añadió: ¿no es verdad que tú mismo te considerabas alguien insignificante? ¿Y no es verdad que el Señor te ha hecho jefe de las tribus de Israel y te ha consagrado como su rey? El Señor te dio una misión cuando te dijo: ve y destruye por completo a los amalecitas, combátelos hasta acabar con todos ellos. Entonces, ¿por qué no has obedecido lo que te ordenó el Señor, sino que has traído contigo lo que quitaste a tus enemigos? A los ojos del Señor has hecho mal. Pero Saúl le respondió: yo cumplí con lo que me ordenó el Señor. Destruí a los amalecitas, y como prueba de ello, he traído a Agag su rey. Fue el pueblo quien tomó lo mejor de las ovejas y vacas, lo que debió haber sido destruido primero, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. ¿No te suena muy piadoso, no es cierto? Pues estamos usándolo para sacrificios, estamos usándolo para presentar holocaustos, estamos usándolo para adorar a Dios. ¿No puede tomárnoslo en mal? Sí lo puede tomar en mal porque no hizo exactamente lo que Dios le dijo que hiciera. La obediencia a medias, mis hermanos, es igual a desobediencia. Si creemos que Dios va a aceptar nuestra obediencia a medias, estamos muy, muy equivocados. Él quiere obediencia total. No quiere excusas. No quiere que tratemos de justificarnos. Quiere obediencia total. En el versículo 22, Samuel le contestó: ¿Y crees que al Señor le gustan los holocaustos y ofrendas más que la obediencia a sus palabras? Entiende que obedecer al Señor es mejor que ofrecerle sacrificios, y que escucharlo con atención es mejor que ofrecerle la grasa de los carneros. Ser rebelde es lo mismo que practicar la adivinación, y ser obstinado es lo mismo que ser idólatra, pues que tú no tomaste en cuenta lo que el Señor te ordenó, tampoco Él te toma en cuenta como rey de Israel. Entonces Saúl le respondió a Samuel: reconozco mi pecado.
he faltado al mandamiento del Señor y a tus palabras. Y es que tuve miedo del pueblo y cedí ante sus exigencias. Yo te ruego que me perdones mi pecado y que me acompañes a adorar al Señor. Pero Samuel le contestó, no te voy a acompañar a ninguna parte, puesto que tú no tomaste en cuenta las palabras del Señor, tampoco Él te toma en cuenta como rey de Israel. Y Samuel se dispuso a retirarse, pero Saúl lo agarró de la punta del manto para detenerlo y el manto se desgarró. Entonces Samuel le dijo, así como este manto ha quedado desgarrado, así el Señor te ha desgarrado del reino de Israel. Y se lo ha entregado a alguien mejor que tú. Y el Señor, que es la gloria de Israel, no miente ni se arrepiente. El Señor no es un ser humano para arrepentirse. Y Saúl respondió, reconozco que he pecado. Por eso te ruego que me honres con tu presencia delante de los ancianos del pueblo y delante de todos los israelitas y me acompañes a adorar al Señor tu Dios. Samuel accedió y acompañó a Saúl para adorar al Señor. Después de eso dijo Samuel, que traigan a Agag, el rey de los amalecitas. Y Agag se presentó ante Samuel. Iba tan alegre que le dijo, qué bueno que ya acabó esta guerra. Pero Samuel le respondió, tu espada mató a muchos israelitas y sus mujeres se quedaron sin hijos y así también tu madre se quedará sin su hijo. Y ahí mismo en Gilgal ante el Señor Samuel cortó en pedazos a Agag. Y después de eso Samuel regresó a Ramá y Saúl se fue a su casa en Gabaa. Versículo 35 dice, y Samuel nunca más volvió a ver a Saúl. Noten, aunque lloraba por él. Y al Señor le pesó haber puesto a Saúl por rey de Israel. Mis hermanos, trágica la historia de Saúl. Trágica la historia que lleva a David a ser llamado a fungir como el rey de Israel. Pero valiosas las enseñanzas que tenemos en esa historia. Porque ¿saben qué? Nosotros debemos total obediencia a Dios. No nos manda que estemos de acuerdo con Él. ¿Alguna vez han estado en desacuerdo con Dios? Yo sí, debo confesarlo. A veces no he estado de acuerdo con Él. A veces tengo que preguntarle, pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo vas a lograr tu propósito dejándome pasar por esto? ¿Qué gloria te puede traer esto que me estás dejando pasar? ¿Qué gloria te puede traer lo que está sucediendo? Y el Señor me dice, tú haz lo que yo te digo. Tú sigue fiel a lo que yo te estoy diciendo. Y cuando el tiempo llegue, yo te voy a exaltar. Es lo que nos dice Pedro, ¿no es cierto? Que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios. Y cuando sea tiempo, Él nos va a exaltar. ¿Algunos de ustedes tienen alguna petición delante de Dios ahorita y Dios no está obrando? Dios ha estado diciendo, espérate, no hagas nada, aguanta un poco más. Obedézcanlo, espérense, aguanten un poco más. ¿Saben qué? No debemos cansarnos de hacer el bien, ¿sí? Debemos de seguir haciendo el bien, sabiendo que si eso es lo que sembramos, un día vamos a cosechar. Pero tenemos que ser pacientes, no podemos ser como Saúl. Tenemos que ser hombres y mujeres conformes al corazón de Dios. Y eso quiere decir que estamos dispuestos a cambiar lo que sea necesario cambiar, con tal de agradarlo a Él. Tenemos que esperar el tiempo que tengamos que esperar, con tal de agradarlo a Él. Y acordarnos siempre que todavía no somos todo lo que Él quiere que seamos, todo lo que nos va a hacer, pero no somos los que empezamos en nuestro caminar cristiano. Ha habido cambios en nosotros y un día vamos a despertar en el cielo completamente a la imagen de nuestro Señor y Salvador. Hasta que eso suceda, lo que Dios pide de nosotros no son sacrificios, no son holocaustos, no son ninguna de esas cosas. ¿Qué es lo que nos pide? Obediencia. Obediencia a su palabra. ¿Qué les ha estado diciendo Dios que hagan a lo que no han obedecido? Hoy es tiempo de decir, ok, Señor, yo no sé cómo, no lo puedo ver, pero porque tú me has dicho que lo haga así, lo voy a hacer. Y voy a esperar que cualquier cosa que yo me imagine, ¿sí?, ni se pueda comparar con lo que tú me vas a dar. Porque tú eres Dios y yo no. Amén.